Hola, soy José del Tronco, profesor investigador de la Flaxo México, también egresado de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la generación 2002-2004 y trabajo como profesor investigador básicamente en el área de las políticas públicas y la democracia en América Latina. Mi trabajo en estos años se ha concentrado en el análisis de los procesos de toma de decisiones a nivel nacional y subnacional. He trabajado fundamentalmente cuestiones vinculadas con la política pública y los regímenes políticos. Desde mi investigación analizamos la política pública como parte del proceso de representación política. Esto implica básicamente considerar que la toma de decisiones no se reduce al ámbito burocrático, al ámbito del diseño o la implementación de políticas, sino que tiene un origen previo que está dado por los procesos de formulación política, por los procesos de negociación, de discusión y de interlocución entre los distintos actores, ya sea partidarios, ya sea institucionales, empresariales, sociales, etc. Como resultado de este enfoque, en este último tiempo estoy coordinando un proyecto de investigación para analizar los procesos de deliberación y negociación en torno a las reformas estructurales que se han dado en México en el periodo 2013-2014. Y hemos analizado 5 procesos de reforma: el proceso de reforma en materia de transparencia, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones y la reforma política. Y como resultado de ese proceso de investigación estamos por sacar una publicación en el año 2016, justamente concentrando los resultados de esa investigación. Básicamente lo que intentamos es ver quiénes fueron los actores que participaron de esos procesos de deliberación y en qué medida las decisiones finales o las reformas recuperaron o tomaron en cuenta los intereses y las preferencias y las propuestas de los distintos actores. Como resultado de eso, en este momento hay un libro que está por editar la Universidad de Rice en Estados Unidos, un libro sobre la reforma energética, y uno de los capítulos de ese libro fue escrito por mí y por Mara Hernández, que es académica del TEC de Monterrey. También en los últimos años he trabajado el tema de la violencia escolar a partir de una relación que hemos tenido con el programa Escuela Segura de la Secretaría de Educación Pública desde el año 2008. Desarrollamos distintos proyectos, tanto de capacitación como de investigación, y dentro de la investigación hicimos un trabajo en el año 2012 en 10 ciudades de distintas entidades de la República, que dio como resultado un estudio sobre la situación de la violencia en las escuelas secundarias en México, editado por Flaxo. Y en ese estudio pudimos ver que hay 3 dimensiones básicas de la violencia escolar: la violencia entre pares, la violencia de la institución o de las autoridades, y luego la violencia social que afecta a las escuelas. Fue un estudio bastante citado por distintos medios de comunicación, y un estudio que estamos intentando replicar en un libro que va a editar probablemente Flaxo también en el año 2016, sobre distintos enfoques de análisis de la violencia escolar. Sabemos que la violencia escolar es un problema muy multidimensional, tanto desde el punto de vista de la política pública como desde el punto de vista más de la comunidad educativa, y entonces en ese libro vamos a incluir distintos enfoques, tanto disciplinarios como metodológicos, para el análisis de la violencia escolar. Hay abordajes desde la psicología social, hay abordajes desde la política educativa, abordajes también desde las prácticas narrativas e incluso desde la filosofía, intentando entender un poco los orígenes del problema de la violencia y cuáles serían las distintas respuestas que se pueden generar para resolverla o para mitigarla. Bueno, como resultado del análisis de las 5 reformas, encontramos que el caso exitoso está definido básicamente por 2 dimensiones:
La primera dimensión es que el proceso de deliberación, de debate, de discusión entre los actores haya sido incluyente, haya generado una transformación en la visión de los actores y haya estado basado fundamentalmente en la fuerza del mejor argumento, es decir, que la decisión haya recuperado la calidad de ese debate. Y por otro lado, en que la negociación entre los actores haya estado no solo fundada en los intereses específicos de los actores, sino también que haya sido orientada a crear valor, a crear nuevo valor público en la decisión. Bueno, de todas las reformas que nosotros analizamos, el caso más exitoso es el caso de la reforma en materia de transparencia, donde hubo una participación importante de la sociedad civil, tanto desde la motorización de la propuesta como en el proceso de incidencia. Luego hay ejemplos un poco, digamos, que incorporan más claroscuros, como el de la reforma energética, que yo es en el que más me he concentrado. La reforma energética es un caso interesante porque los actores que participaron del proceso de la deliberación y de la negociación sostienen que fue un proceso no solo incluyente, sino donde la fortaleza del mejor argumento prevaleció. Sin embargo, hay un conjunto de actores, fundamentalmente actores opuestos a la reforma constitucional, que dicen que en la medida en que ellos no fueron incluidos en la deliberación, no se puede decir que la decisión final recuperó todas las voces, porque hubo voces que no estuvieron presentes en ese proceso de debate, ya sea porque se autoexcluyeron, ya sea porque los excluyeron otros actores, pero la reforma en materia energética es la más rica en ese sentido porque puede mostrar cómo los actores tienen visiones diferentes de un mismo proceso. De las tres violencias identificadas, la más frecuente es la violencia entre pares. Pero dentro de esa violencia entre pares, el bullying, que es un tipo de violencia caracterizado por ser deliberada, por no ser la respuesta o el resultado a una provocación previa, por ser permanente en el tiempo y por generar en quien lo sufre una sensación de indefensión que le impide sobreponerse. No es algo muy frecuente, pero sí es muy profundo en sus efectos negativos, ¿no? Es decir, no encontramos que el bullying sea tan frecuente como todo el mundo dice, pero sí cuando ocurre tiene consecuencias bastante devastadoras, por decirlo así. Lo que sí encontramos como yo creo el gran aporte de esta investigación es que la violencia de los entornos, la violencia social, los contextos tienen mucha incidencia sobre la realidad de las escuelas, mucha incidencia sobre la convivencia. Se hace muy difícil para las escuelas permanecer inmunes o impermeables a los contextos de violencia, y más allá del denodado esfuerzo que muchas veces maestros y directores realizan, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esa violencia social penetra a través de los mismos alumnos, muchas veces de los padres. Entonces es difícil para las escuelas generar un cerco protector frente a esa realidad. Entonces el desafío va mucho más allá de los códigos de convivencia o disciplinarios propios de la escuela, sino tiene que ver con de qué manera las escuelas se insertan en esa sociedad y pueden muy de a poquito empezar a cambiar la dinámica de esa sociedad. O sea, el reto en ese sentido es muy, muy grande, ¿no?